Vamos a orar una vez más al Señor por su bendición. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar reunidos en esta mañana, aquí en este lugar, en tu nombre. Gracias, Señor, por las personas que nos están visitando en esta mañana. Te pido que ellos puedan recibir una gran bendición de ti en esta mañana por su presencia aquí, por escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas a todos. Ayúdame en la predicación esta mañana a predicar con la fuerza que tú me des, Señor, y con libertad en el Espíritu. Señor, bendice tu palabra, te pido, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada empezamos a considerar este texto, que es el primer sermón evangelístico predicado en la era cristiana. Y lo que vimos es que el gran tema de este sermón es una persona, la persona gloriosa que Dios mismo ha enviado a este mundo para servir como el puente que unifica o que une la tierra con el cielo. Jesús mismo es ese puente, como él mismo dijo en Juan 2, es la escalera de Jacob, y por medio de él podemos ir al Padre. Y en todo este mensaje, Pedro habla de cómo Jesús ha sido levantado de varias maneras. Primero fue levantado en una cruz para allí sufrir por los pecados de los hombres. Pero luego, después, Dios le levantó de entre los muertos, porque como era un hombre perfecto y sin mancha de pecado en su naturaleza, la muerte no podía retenerle. Entonces ha sido levantado de entre los muertos y finalmente ha sido levantado a la gloria celestial para sentarse a la diestra del Padre, para iniciar o comenzar desde allí su reino universal sobre todo el mundo como el Mesías resucitado y glorificado, el Señor del cielo. Y el sermón de Pedro llega a su clímax en el versículo 36, cuando dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, claramente es un mensaje centrado en la persona de Jesús. Y es un mensaje que magnifica la gloria de Jesús, declarando que este mismo Jesús, que fue tratado muy mal por sus compatriotas, los judíos, que le prendieron y le crucificaron con manos inicuas, pues Dios mismo ha vindicado el nombre de Jesús, levantándole de entre los muertos, glorificándole en el cielo. Y es por medio de él que podemos recibir la salvación, porque Dios le ha hecho Señor y Cristo, le ha entronizado a su diestra precisamente para administrar las bendiciones de la salvación a todo aquel que cree en él. Entonces, en esta mañana quiero que nos enfoquemos más en cuál debería ser nuestra respuesta a este anuncio glorioso de la soberanía de Cristo sobre este mundo. Es evidente que no podemos escuchar estas noticias tan alegres y tan gratas sin responder. Vamos a responder siempre al Evangelio de una manera, si estamos escuchando el Evangelio. Incluso la apatía es una respuesta. ¿Qué es la apatía? Pues la apatía se define como un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Pues tristemente, esta es la respuesta de muchos al Evangelio. Una respuesta de desinterés,
de apatía. Pero no es la respuesta que Dios manda. Dios manda una respuesta muy diferente a estas noticias. Y esto es lo que quiero que consideremos en esta mañana. Si no con la apatía, ¿cómo debemos responder al Evangelio? ¿Cuál es la respuesta que Dios exige? Y lo que vamos a ver es que lo que Dios exige realmente de nosotros es una entrega personal a Él que implica todas las facultades de nuestro ser. O sea, tenemos que entregar nuestra mente, nuestro corazón e incluso nuestros cuerpos a Jesús, porque todo le pertenece. Y vamos a considerar 3 verbos que resumen esta respuesta y que Pedro usa en este discurso. Primero, hemos visto la semana pasada el verbo saber. Esta es la respuesta intelectual al Evangelio. Tenemos que saber la verdad. Dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Dios, de Israel. Hay cosas que tenemos que saber. Y saber implica dar por cierto, dar nuestro asentimiento intelectual y decir sí a lo que Dios afirma acerca de su Hijo. Pero esto no es todo lo que Dios exige de nosotros. O sea, la fe tiene que ir más allá de un mero asentimiento intelectual. Hay personas que saben la verdad y no se benefician de la verdad. Dice Santiago, los demonios saben que Dios es uno y tiemblan. No se benefician en absoluto de su conocimiento intelectual. En segundo lugar, tenemos que responder con el corazón. Es decir, con la persona más íntima, con todo nuestro ser. Y eso se resume en el verbo arrepentíos. Vamos a considerar lo que es el arrepentimiento. Y finalmente, este arrepentimiento interno del corazón tiene que manifestarse externamente. Y eso implica incluso una respuesta de nuestros cuerpos a las buenas nuevas que escuchamos por medio del bautismo y por unirnos a la congregación del Señor de forma visible y evidente. Por eso dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Entonces vamos a repasar estos 3 verbos. Saber, arrepentíos, bautícese. Primero, saber. ¿Qué es lo que debemos saber acerca de Jesús? ¿Cuál es la verdad a la que debemos asentir y dar por cierto? Pues es principalmente esta verdad en el versículo 36, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, en esta sola frase hay muchas verdades resumidas ahí. Primero vemos que Cristo es el crucificado. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de aquel que fue crucificado por manos inicuas. O sea, hombres con motivos malvados, maliciosos, le clavaron a una cruz. Sí, pero tenemos que tener en cuenta de que eso fue conforme al plan de Dios, como dice Pedro en este sermón. Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En último término, no fueron los hombres que crucificaron a Cristo, sino su propio Padre celestial. Porque Cristo murió en aquella cruz como propiciación por los pecados. Él se entregó allí como el Cordero de Dios para llevar en su propio cuerpo y alma humanos los pecados del mundo. Y allí sufrir y morir para pagar la pena del pecado. Y esta es una realidad que jamás vamos a poder comprender.
Ni siquiera podemos comprender nuestra propia muerte. ¿Cómo vamos a comprender la muerte del Hijo de Dios en la cruz de Calvario? La muerte de un hombre que está cargándose de los pecados del mundo. Es algo que va más allá de nuestra comprensión. Pero este Jesús no está crucificado ahora, no sigue muriendo. No, porque Dios el Padre le ha levantado de entre los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. Y a esta gran verdad nuestra mente tiene que asentir. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y decir, sí, Padre Celestial, yo afirmo y yo doy por cierto que tu Hijo reina desde el cielo como Señor y Cristo. Esta palabra Señor es la palabra kurios en el griego original. Y es una palabra con diversos usos, igual que en el castellano. De hecho, se puede usar en el griego esta palabra como se usa en el castellano. A veces la palabra Señor en castellano es nada más que un título de cortesía y respeto. Cuando escribes una carta, por ejemplo, puedes decir, estimado señor García o estimado señor Rodríguez. Señor en ese caso es un término de respeto, de cortesía. Y así se usaba en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando la mujer samaritana conoció a Jesús por primera vez, ella no sabía quién era. Y se dirigió a él de esta forma, le dijo Señor, pero era nada más que una expresión de respeto, de cortesía. Pero es una expresión que expresa la idea de autoridad y dignidad. Un señor es alguien con autoridad y con dignidad. Y como la persona más digna, la persona con más autoridad es Dios mismo, este título llega a ser un título de Dios. Él es el Señor. Y así se usa en el Antiguo Testamento. Dios es el Señor, el gran Señor, el Señor de señores. Y de hecho, en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, la palabra kurios o Señor solo se usa con referencia a Dios mismo. Y este es el trasfondo de este sermón de Pedro. Pedro conocía la Septuaginta. Y cuando dice aquí, en el versículo 36, que Dios ha hecho a Jesús Señor, está haciendo hincapié en la autoridad que Dios ha investido en él, como fruto de su obediencia hasta la muerte. Como galardón, como premio por su obediencia a Dios, Dios le ha exaltado al lugar de autoridad suprema sobre todo el universo. Él está ya gobernando desde el trono del cielo como el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y Jesús mismo afirmó esta gran verdad cuando se presentó a sus discípulos después de la resurrección para darles la gran comisión. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de su boca? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es una manera de decirles, mi Padre me ha hecho Señor de todos, Señor sobre todo. Y por supuesto, hay un sentido, tenemos que decir rápidamente, en el cual Jesús siempre ha sido el Señor, obviamente, porque en cuanto a su divinidad, Él es Dios eternamente. En cuanto a su deidad, Jesús no tiene ni principio ni fin, porque es el verbo eterno de Dios. Y desde el principio Él ha tenido autoridad absoluta sobre la creación. En este sentido, Él siempre ha sido Señor. Pero cuando dice que el Padre le ha hecho Señor, está contemplando a Jesús precisamente en su papel
como el Dios hombre, Dios encarnado, aquel que ha entrado en el tiempo y en la historia para conseguir a través de su muerte la salvación eterna de los pecadores. Y en su resurrección, Dios glorificó a Él. Él, cuando ascendió al cielo, ascendió con una humanidad glorificada. Y es así, en este papel, como el Mesías glorificado, que ahora Dios le ha dado el título Señor. Y desde el cielo, Cristo ahora ha comenzado un reinado sobre todas las naciones para administrar las bendiciones de salvación a sus escogidos en todo el mundo. Él está dirigiendo el curso de la historia, tiene las riendas de la historia en sus manos. Él va dirigiendo los eventos de la historia, levantando a reyes y juzgando a reyes, llamando a un pueblo del oriente y del oeste, llevando todo hacia su gran fin, que es la segunda venida del Señor. Entonces dice John Stott que cuando la Biblia dice que Dios le ha hecho Señor, dice, no es que Jesús se haya convertido en Señor y Cristo solo en el momento de su ascensión, porque Él fue ambos a lo largo de su ministerio público. Es más bien que ahora Dios lo exaltó para ser en realidad y poder lo que ya era por derecho. Y hermanos, en nuestro testimonio personal a los demás, a los que no tienen fe, cuando explicamos el Evangelio, cuando damos testimonio a los no creyentes, yo creo que esta es una verdad que a veces no recalcamos lo suficientemente. Debemos hacer mucho hincapié en esta verdad de que Dios ha hecho a Cristo el Señor de todos. Él está reinando como Señor y por eso todos tienen la obligación de doblar la rodilla a Él. ¿Sabes una cosa? En el libro de los Hechos, la palabra Señor se aplica a Jesús 92 veces. Y la palabra Salvador 2 veces. Qué interesante, ¿no? Él es el Salvador. Pero la primera verdad del Evangelio, la primera verdad es el reconocimiento de que Dios el Padre ha hecho a su Hijo el Señor, el Señor. La segunda palabra, Cristo, significa ungido y es el equivalente en griego de la palabra Mesías en el hebreo. Y esa palabra ungido subraya el hecho de que en Cristo cumple todos los oficios del Antiguo Testamento para los cuales los hombres fueron ungidos con aceite. En el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a un hombre para llevar un ministerio de liderazgo entre su pueblo, muchas veces esos hombres eran separados, consagrados para llevar a cabo su ministerio a través de la unción con aceite. Y esa unción simbolizaba el derramamiento del Espíritu sobre ellos, para que ellos se dieran cuenta de que no podían llevar a cabo ningún ministerio de liderazgo en su propia fuerza. Necesitaban la unción de lo alto, necesitaban ser empoderados por Dios mismo. Y por eso los reyes eran ungidos, porque necesitaban sabiduría para poder gobernar al pueblo con justicia. Los sumos sacerdotes eran ungidos, porque ellos tenían que ministrar a Dios en el templo, en el lugar santo, y tenían que andar en santidad delante del pueblo como ejemplos, como modelos de santidad, y ellos eran ungidos. Incluso a veces los profetas eran ungidos para llevar a cabo su ministerio. Leemos en 1 de Reyes 19 que el profeta Eliseo fue ungido por
Elías. Y el hecho de que Jesús se llama el ungido del Señor significa esto, que todos estos oficios de liderazgo para los cuales los hombres eran consagrados con aceite, pues todos estos oficios hayan su cabal cumplimiento, digamos, en Cristo. Cristo es nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote y nuestro profeta. Y Él cumple todos estos oficios en nuestras vidas por la unción que tiene. Tiene una unción infinita del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Juan que a Él Dios no le da el Espíritu por medida. Él tiene una unción sin límite del Espíritu Santo. Y por medio del poder que Él tiene y el poder que nos ministra, Él suple todas nuestras necesidades espirituales. Como nuestro sacerdote nos perdona y nos limpia de todo pecado. Como nuestro profeta nos da instrucción y guía, y como nuestro Rey nos cuida y nos protege de todos nuestros enemigos. Dios mismo le ha hecho Señor y Cristo. Y lo que quiero que comprendamos es que como Dios le ha hecho Señor y Cristo, esta es una verdad universal, una verdad objetiva. O sea, no es solamente Señor y Cristo para mí. Es Señor y Cristo para todos. ¿Lo reconozcan o no? Es el Señor de los creyentes, sí, pero también es el Señor de los no creyentes. ¿Y sabe cuál es la gran prueba de eso? La gran prueba es que todos van a comparecer ante Él al final de la historia. Puesto que Él es el Señor de todos, todos tendrán que rendir cuentas a Él. Y si han escuchado el Evangelio y no han respondido como Dios manda al Evangelio, tendrán que rendir cuentas a Él. Vemos esto claramente en Mateo 25. Jesús habla de un día cuando Él va a sentarse en su trono de gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de Él y Él mismo apartará a los hombres los unos de los otros, como aparte el pastor de las ovejas de los cabritos. En ese día solemne, algunos serán recibidos para siempre a la gloria celestial y otros serán sentenciados para siempre al castigo eterno. Es una verdad abrumadora y solemne, y es una verdad que tiene que impactar tu vida. Porque si no impacta tu vida aquí y ahora, tendrás que darte cuenta de esta verdad cuando sea demasiado tarde. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? ¿Cómo sabemos que no estamos hablando de un cuento chino? Pues la gran prueba del señorío de Cristo es su resurrección de entre los muertos. Y este es un hecho de la historia, hermanos, un hecho testificado por muchas personas, muchos testigos fiables, un hecho presenciado incluso por un gran enemigo de la iglesia, que se transformó en el misionero más celoso de todas las historias, el apóstol Pablo. Hay teólogos hoy en día de índole liberal que dicen tonterías sobre la resurrección. A veces yo he oído a personas decir, bueno, la resurrección de Jesús es un evento más allá de la historia. Y yo digo, ¿qué quiere decir eso? ¿Un evento más allá de la historia? Eso no es como aparece en mi Biblia. Es un evento de la historia,
¿Y sabe por qué se podemos decir con toda certeza? La resurrección es un evento de la historia porque dejó la tumba vacía. Y antes había un cuerpo, un cadáver en esa tumba, el cadáver de Jesús. Y cuando lo piensas bien, hay solamente 3 maneras de sacar un cadáver de una tumba. 3 maneras. O ese cadáver tiene que ser destruido, o por fuego, o por descomposición. Durante mucho tiempo se descompone y así desaparece. O si se quema en un fuego, se desaparece. O tiene que ser robado por algún ladrón. Y si no es robado, y si no se descompone o se arde, hay una sola manera de salir de ahí. Tiene que recibir otra vez la vida y salir por su propia cuenta. Y es obvio que Jesús salió por su propia cuenta, porque los romanos habían puesto un escuadrón de soldados allí para guardar la tumba. Y con ese escuadrón ningún ladrón va a poder sacar el cuerpo, ni tampoco va a ser quemado en un fuego. No, toda la evidencia apoya el hecho de que Jesús resucitó. Y yo digo que es un hecho tan histórico, tan real, que si hubieran existido en aquel día los videocámaras, y si hubieras colocado un videocámara en la tumba, habrías grabado la resurrección. ¿Por qué digo eso? Porque en primer lugar habrías visto un cadáver frío e inmóvil yaciendo en la tumba, ¿no? El cuerpo de Jesús era un cuerpo como cualquier otro, un cuerpo que se puede grabar. Y en algún momento habrías visto algo ocurrir a ese cuerpo. A lo mejor un destello de luz, un movimiento de la sábana, y de repente el cuerpo de Jesús levantándose de la tumba. Porque, y puede que Jesús pasara por la sábana, porque sabemos que su cuerpo resucitado no estaba sujeto a las leyes de la física de la misma manera que nuestros cuerpos. Era un cuerpo físico, material, pero tenía propiedades que no podemos comprender. Por eso él podía aparecer y desaparecer de un lugar y de repente estar en otro lugar. Cuando apareció a los discípulos la noche de la resurrección, la Biblia dice que simplemente estaba ahí en la habitación con ellos. No había llamado a la puerta, no había abierto la puerta, simplemente apareció. Entonces, el cuerpo de Jesús resucitado era un cuerpo sólido, un cuerpo material, porque comió miel, comió pescado delante de ellos, pero al mismo tiempo tenía libertad de las leyes de la física. Es algo que trasciende nuestra comprensión, pero eso no convierte la resurrección en una leyenda o un mito o algo más allá de la historia. Fue un evento histórico y es la gran prueba del señorío de Cristo. Es la gran prueba de que Dios verdaderamente le ha hecho Señor y Cristo. Y la primera respuesta del Evangelio, vuelvo a decir, es dar por cierto que lo que Dios dice acerca de Él es verdad. Si no damos por cierto la certeza de la resurrección y el hecho de que Dios le ha hecho Señor y Cristo, es imposible que respondamos correctamente al Evangelio. Tenemos que creer, tenemos que asentir intelectualmente a esta verdad, pero eso no es todo. La fe no se compone exclusivamente del asentimiento mental. Luego tiene que haber una respuesta del corazón, y ahí viene la palabra arrepentirse.
arrepentirse. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque por naturaleza, cada uno de nosotros nos encontramos espiritualmente alejados de Dios, andando en la incredulidad, andando para satisfacer los deseos pecaminosos de la carne. ¿Y cómo vamos a asirnos de la salvación que Cristo nos ofrece en el Evangelio si no nos arrepentimos? O sea, además de asentir intelectualmente a la verdad, esa verdad tiene que entrar en nosotros. Tiene que entrar en lo más profundo de nuestro ser. Y esto es lo que significa la palabra corazón. No estamos hablando de este órgano que está bombeando, ¿no?, en el pecho. Estamos hablando del centro de nuestro ser, de nuestro espíritu. Tenemos que recibir la verdad. Y por eso cuando estos judíos que habían matado a Jesús, cuando por la gracia de Dios sus ojos fueron abiertos y vieron la maldad de sus hechos, y clamaron a Pedro y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les respondió: arrepentíos. Esto fue su primera palabra. Ellos querían saber si había esperanza. Se dieron cuenta de lo terrible de lo que habían hecho. Habían rechazado al Mesías de Dios. Habían prendido y matado al Salvador del mundo. ¿Había esperanza de perdón? Y Pedro dijo que sí hay esperanza, pero tenéis que arrepentiros. Ahora bien, el arrepentimiento se refiere, obviamente, al abandono del pecado. Y abandonar el pecado significa dar la espalda al pecado que hemos cometido y que hasta ahora hemos justificado. La persona que se arrepiente se da cuenta de que no hay manera de justificar mis hechos. Yo he hecho algo terrible, tengo que abandonar este camino por donde estoy andando porque desagrada a Dios. Es terrible, lamento haber andado por este camino, ya no puedo andar más por aquí. Da media vuelta y empieza a caminar en el otro sentido. Reconoce, la persona que se arrepiente, reconoce que ha ofendido a Dios con sus pensamientos, con sus palabras, con sus hechos, y por eso odia lo que ha hecho, lo que ha pensado, lo que ha dicho, todo lo que ha violado la voluntad de Dios y su carácter puro y santo, y siente un gran deseo de apartarse de ese camino y de vivir de modo diferente. Es interesante, la palabra arrepentirse, el verbo arrepentirse, literalmente significa cambiar de mente o cambiar de idea. Pero no estamos hablando de un cambio superficial. Se puede cambiar de opinión sobre muchas cosas y no impacta la vida, ¿no? Yo puedo decir: yo pensaba que iba a llover hoy y no va a llover. Ahora he cambiado de idea. Pero eso no va a afectar mi vida. Cuando la Biblia habla del arrepentimiento como un cambio de idea, está hablando realmente de un cambio profundo de actitud, de afecto y de voluntad. La persona arrepentida ahora ve su pecado a otra luz. Piensa, por ejemplo, en un niño o que está bebiendo un vaso de líquido azul, por decirlo así, o líquido de color naranja, ¿no? Entonces, la madre le ve, piensa que está bebiendo zumo, pero luego ve una botella abierta de alguna química que se usa para lavar el suelo.
Entonces, en un segundo, la actitud de la madre cambia. Antes decía, está bebiendo zumo, ¿no? Muy bien. Pero luego ve de dónde ha venido ese líquido y se horroriza. Porque ahora se da cuenta de la verdadera naturaleza de ese líquido. Pues es así con el pecado. Cuando uno está viviendo en el pecado, entonces ve su pecado como algo pequeño, algo sin importancia, algo que realmente puede esconder de los hombres y todo va bien. Lo único que le preocupa de su pecado es ser descubierto por los hombres, pero no se agoniza por cómo ha ofendido a Dios. Pero cuando una persona se arrepiente, se da cuenta del verdadero horror que hay en el pecado, cómo ofende a Dios y lamenta sus hechos. Pero fijaos en cómo el arrepentimiento va de la mano con la fe. Son inseparables, son como las dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque el primer pecado del que tenemos que arrepentirnos es la incredulidad. Y se ve esto claramente en el caso de estos judíos. ¿Por qué habían matado a Jesús? ¿Por qué le habían prendido y crucificado? Porque no creían en Él. Porque no creían su predicación. Porque no se veían como pecadores, se veían como personas justas. Creían que habían logrado la salvación por sus obras. Creían como Pablo antes de su conversión, que habían guardado toda la ley y que no había nada malo en ellos. Pero cuando Dios abrió sus ojos y vieron la realidad de la grandeza de su pecado, entonces no podían seguir en su incredulidad. Tenían que creer en Jesús, tenían que aferrarse de Jesús. Y cuando Pedro les dice arrepentíos, realmente el enfoque de este verbo, en su caso, tiene que ver con un cambio en su forma de ver a Jesús. El teólogo bautista John Gill dice en su comentario sobre este pasaje, cuando Pedro dice arrepentíos, está diciendo lo siguiente: cambiad vuestra forma de pensar, varones hermanos, tened otros pensamientos y una opinión diferente de Jesús de Nazaret, a la que habéis tenido. Creed en Él como el verdadero Mesías y el Salvador del mundo. Miradlo, no como un impostor o un blasfemo, sino como un enviado de Dios y el único Redentor de Israel. Cambiad vuestra voz y forma de hablar de Él y vuestra conducta hacia sus discípulos y sus seguidores. Abrazad un cambio de mentalidad que producirá en vosotros un cambio de vida y de conversación. Dad frutos de arrepentimiento. Haced una sincera profesión de arrepentimiento por vuestro pecado. O sea, el arrepentimiento implica un cambio de este tipo, un cambio profundo en nuestra actitud hacia Jesús, en nuestra actitud hacia el pecado. Y aquí conviene parar un momento para que cada uno de nosotros podamos examinarnos y hacernos esta pregunta: ¿conozco yo, por experiencia personal, el arrepentimiento en este sentido? Los judíos que habían matado a Jesús clamaron, cuando Dios les convenció de su pecado, clamaron a Dios: Señor, clamaron, ¿qué haremos? Quedaron convencidos de su pecado y Pedro les aseguró de la posibilidad de ser salvos. Pero fijaos, Pedro no les dirigió a la ley de Dios como la solución de su problema.
No les dijo, bueno, habéis hecho cosas malas, pero ahora tenéis que hacer cosas buenas para compensar la deuda que tenéis con la santidad de Dios. Deja de hacer cosas malas y ahora hacer cosas buenas para ganar la salvación por el mérito de vuestras obras. No les dirigió a sus obras, no les dirigió a la ley, les dirigió a Jesús. Les dirigió a Jesús y les dijo, tenéis que cambiar tu concepto de Jesús para poder aferraros a Él como el único que te puede salvar. A lo mejor no has cometido el mismo pecado que ellos, no has prendido a Jesús corporalmente, no le has clavado a una cruz, pero de un modo u otro, cada uno de nosotros hemos negado, en algún momento de nuestras vidas, hemos negado al Señor Jesús, hemos negado su señorío por no someternos siempre a su autoridad sobre nuestras vidas. Ninguno de nosotros podemos decir, bueno, nunca he pecado. No, todos hemos vivido conforme a la voluntad de la carne, sin preocuparnos por la voluntad de Dios. Todos hemos ofendido la santidad de Dios. Todos hemos entristecido a su Espíritu Santo. La pregunta es si nos hemos dado cuenta de lo grave que es el pecado. Y si hemos clamado a Él que nos perdone y que nos libere de nuestras maldades. ¿Has experimentado este cambio en tu corazón? Ahora bien, es algo que no podemos producir en nosotros mismos. Este tipo de cambio del que estoy hablando, este cambio completo de actitud hacia el pecado, no viene de la carne, no puede venir de la carne, porque en la carne no mora ninguna cosa buena. Es un cambio que solo Dios puede producir en nosotros, por su gracia soberana. Él tiene que concedernos el arrepentimiento, y nos concede el arrepentimiento, vuelvo a decir, siempre en conexión con la fe. La carne puede temblar pensando en el juicio de Dios. Incluso Santiago dice, los diablos tiemblan cuando piensan en el juicio de Dios. La carne puede tener miedo del castigo de Dios, pero la carne jamás va a derramar lágrimas de tristeza sobre el pecado mismo. ¿Sabes de dónde vienen esas lágrimas? Viene de un espíritu de amor. Derramas lágrimas cuando te das cuenta de que has ofendido a alguien que te ama. Por eso, dice Spurgeon, es el ojo de fe que derrama las lágrimas de arrepentimiento. Es cuando Dios abre nuestro corazón para ver realmente quién es Jesús, para ver su majestad y su gloria y también su gran amor. Un amor tan grande que estuvo dispuesto a entregarse completamente en la cruz para conseguir la salvación de los pecadores y para decir a cada uno de nosotros, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Cuando vemos la grandeza de este amor, por la gracia de Dios, ahí es cuando empezaremos a derramar lágrimas de arrepentimiento. El arrepentimiento es un fruto de la fe en Cristo. Ahora que veo quién es Jesús y quiero amarle, quiero andar con Él, quiero confiar en Él, quiero servirle, me duele ofenderle. Me duele hacer aquello que le desagrada. Porque veo quién es y deseo andar en comunión con Él.
por gratitud a Dios, por la gran salvación que he recibido, ya no puedo andar como anda el mundo, en los caminos de indulgencia carnal que caracteriza un mundo en rebelión contra Dios. No, la persona salva es una persona arrepentida y una persona que renueva su arrepentimiento día tras día tras día. Martín Lutero dijo una vez que cuando el Señor llamó a la gente a arrepentirse, quería decir que su vida entera tiene que convertirse en una vida de arrepentimiento constante. Y es así. Por eso tenemos que pedir todos los días, perdónanos nuestras faltas. Porque la lucha con el pecado sigue a lo largo de la vida. De la misma forma que tenemos que pedir todos los días nuestro pan diario, tenemos que pedir también el perdón. Así que vivimos una vida de arrepentimiento y una vida de fe. Esta es la respuesta del corazón al Evangelio. Y finalmente, hay incluso una respuesta corporal mencionada aquí. Cuando dijeron qué debemos hacer, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, debemos evitar un malentendido, porque cuando dice para el perdón de los pecados, la preposición en griego es la preposición eis, que realmente no significa necesariamente para en el sentido de que es a través del bautismo que recibimos el perdón. Quiere decir en asociación con el perdón, o sea, en conexión con el perdón. Arrepentíos, en conexión con el perdón del pecado. Recibimos el perdón solamente por la fe. Pero la suposición de este texto es que la fe real y genuina, aunque es una realidad en el corazón, no puede permanecer invisible. Si la fe es genuina, tiene que manifestarse de forma visible. El Evangelio exige de nosotros, pues, una respuesta visible y pública al Evangelio. Y no voy a entrar en las diferencias que hay entre los evangélicos sobre el tema del bautismo. Sé que hay creyentes que tienen diferentes posturas sobre el modo del bautismo, sobre los sujetos adecuados para recibir el bautismo, pero yo creo que puedo decir con certeza que todos los evangélicos, cualquier que sea su postura sobre estos detalles, están de acuerdo en este punto, de que la fe genuina no puede ser una fe invisible, no puede ser una fe oculta que nunca se manifiesta. La fe genuina tiene que manifestarse mediante una confesión de Cristo. Y yo creo bíblicamente que el contexto de esta confesión en su primera manifestación es el bautismo. Por medio del bautismo en el nombre de Cristo, esos judíos que habían matado a Jesús, que habían llamado un blasfemo, un endemoniado, un impostor, ellos darían plena evidencia de que se habían arrepentido de su actitud, precisamente por bautizarse en agua, porque estarían identificándose con este mismo Jesús que habían crucificado. O sea, identificándose públicamente con Jesús, confesando su fe en Él delante de los hombres, ellos manifestarían de este modo la sinceridad y la genuinidad de su fe en Él. Y vuelvo a decir que no debemos pensar que el mero acto de sumergirse en agua consigue el perdón. Esto es un gran error. Si una persona pudiera conseguir el perdón simplemente por meterse en agua, la salvación sería por obras. Y no es por obras, es por pura gracia.
Y es por una fe que es un don de Dios. Dios nos concede la fe, nos concede el arrepentimiento. Pero la voluntad de Dios para los que han creído es que esta fe se manifieste. Y se manifieste a través de una confesión pública del Señor en el bautismo. Y esto también es necesario para unirse de forma visible a la congregación del Señor en el Nuevo Testamento. No vas a encontrar en el Nuevo Testamento ningún ejemplo de ningún cristiano participando en la vida de la iglesia que no haya sido bautizado primero. O sea, primero se bautiza, y luego se une a la iglesia y luego participa en toda la vida de la iglesia, la Santa Cena y todo. Pero el primer paso de dar confesión de fe es a través del bautismo. Si una persona dice, yo creo en Jesús, pero no quiere confesar a Jesús, inevitablemente la sinceridad de esa fe se pone en cuestión. ¿Cómo puede un creyente verdadero tener vergüenza de confesar públicamente a su Señor? Así que, hermanos, hemos visto en esta mañana que el Evangelio es una gloriosa verdad. No podemos hacer nada para merecer el don de la vida eterna. Ese don ha sido comprado ya por Jesús. Y se lo otorga a todo aquel que cree en Él. Por eso el llamamiento del Evangelio a cada uno de nosotros, la forma correcta de responder a estas buenas nuevas es sabiendo la verdad, recibiendo esa verdad en nuestro corazón, de tal modo que nos arrepentimos y manifestando esta fe públicamente, visiblemente, confesando a Cristo delante de los hombres, uniéndonos a su iglesia. Termino con estas palabras de un pastor querido que muchos conocemos, Jeffrey Thomas, hablando sobre el carácter radical de una conversión genuina al Señor. Dice lo siguiente: hombres y mujeres, no se equivoquen en este punto. Una conversión que produce el Espíritu Santo es algo muy radical. Es sobrenatural. Es un milagro de gracia. Es la entronización de Cristo sobre su vida. Y ese cambio no es muy común. Multitudes de personas tienen la religión suficiente para hacerlas miserables. Pero el gran milagro de la gracia consiste en convertir a un rebelde sin ley en un súbdito amoroso y leal. Es una renovación del corazón. Este nuevo hombre ha llegado a odiar lo que antes amaba. Y las cosas que antes le parecían molestas, ahora son atractivas. Se deleita en la predicación bíblica. Los mandamientos de Cristo no son penosos. Al mantenerlos hay una gran recompensa. ¿Es esta tu experiencia? Lo sería si hubieras recibido a Cristo como Señor. Pero recibir a Cristo Jesús el Señor está más allá de nuestro entendimiento o nuestras fuerzas. Es lo último que quiere hacer el corazón no renovado. Debe haber un cambio de corazón sobrenatural antes de que siquiera exista el deseo de que Cristo ocupe su trono. Debe haber la obra del Espíritu de Dios para convencernos del pecado. Nadie más que Dios puede realizar ese cambio. Entonces, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llámalo poderosamente. Pídale que acabe con el dominio del yo. Ponte de rodillas y confiesa a Dios tu voluntad propia,
tu irritación con sus mandamientos. Suplícale que obre en ti de tal manera que sin más demora puedes rendirte completamente a su voluntad y convertirte en su súbdito, su siervo, su amado esclavo de hecho y de verdad. Este es el llamamiento del Evangelio, una rendición de nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo a Cristo, nuestro Señor, nuestro Mesías. Amén. Gracias, Señor, por este pasaje que explica claramente la respuesta que tú exiges de los hombres a la gran obra que tú has hecho en tu Hijo. Señor, te damos gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias que Él vino a morirnos por una sola nación, la nación de Israel, sino por todos los pueblos de la tierra. Y esto incluye a nosotros, Señor, porque no hay límite donde el Evangelio no puede ser predicado con fidelidad. La palabra de Dios es cierto. Todo aquel, cualquiera que sea su trasfondo, su vida pasada, su nacionalidad, su lengua, todos que se arrepienten recibirán vida eterna por la obra de Cristo. Y gracias por esta gran verdad, Señor. Ayúdanos a tener denuedo y gozo y celo en proclamar estas buenas nuevas en todo el mundo, Señor. A nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, que no nos avergoncemos del nombre de aquel que ha muerto por nuestros pecados, que ha resucitado y que ha ascendido a la gloria celestial para reinar sobre nuestras vidas y sobre todo el mundo. En su nombre. Amén.